humanitaria en Gaza es dramática y cómo Israel ha bombardeado la zona de forma sistemática. Así es la Franja de Gaza. El territorio comprende 365 kilómetros cuadrados, 41 kilómetros de largo y 10 de ancho. Allí viven más de 2 millones de personas, siendo uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Hay 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado. En España somos unas 60 personas por kilómetro cuadrado, para que entiendan la diferencia. Cuando se bombardea, no hay un lugar vacío dentro de la Franja de Gaza. Desde 2007, Israel impuso junto a Egipto un férreo control político y militar después de que Hamas ganara las elecciones y comenzara a administrar la franja. El Comité Internacional de la Cruz Roja considera ilegal este bloqueo y la ONU señala abiertamente la ocupación militar por parte de las autoridades israelíes. Los gazatíes tienen restringido el movimiento para entrar y salir de la franja. Lo que decía Netanyahu de poneros a salvo, buscad un sitio a salvo, eso es mentira, eso es propaganda, eso es una hipocresía, es un insulto, es de un nivel de cinismo y de sadismo tremendo. La gente en Gaza no puede huir. Esto ha provocado una dramática situación económica. El desempleo es del 50% y más del 80% vive por debajo del umbral de pobreza. Los hospitales están haciendo llamamientos porque se les está acabando los suministros esenciales. No tienen medicación para poder atender a la llegada masiva de heridos que están recibiendo cada minuto. Cronología de una agresión constante. Tras el bloqueo impuesto en 2007, llegó la operación Plomo Fundido entre diciembre de 2008 y enero de 2009. 22 días en los que el ejército de Israel desplegó una ofensiva militar por tierra, mar y aire. Según Amnistía Internacional, fueron asesinados 1.400 palestinos, entre ellos 300 niños, más de 115 mujeres y 85 hombres de más de 50 años. La incursión fue conocida como la Masacre de Gaza. En 2010 se produjo el ataque a la Flotilla de la Libertad. Israel realizó una operación contra 6 barcos con 750 personas que querían romper el bloqueo de Gaza y llevar ayuda humanitaria. 9 activistas y un periodista murieron. La ONU consideró como excesiva y desproporcionada la intervención. Si ves las imágenes de ese asalto, es el terror puro, porque descendía de helicópteros, comandos israelíes. Bueno, fue un ataque violentísimo. Posteriormente ha habido otras navegaciones, entre ellas el barco de mujeres, que todos se han saldado con asaltos en aguas internacionales, secuestro de los activistas, llevados a Israel, encarcelados y deportaciones. En noviembre de 2012 fue el turno de la operación Pilar Defensivo. Las fuerzas de defensa israelíes eliminaron objetivos de Hamas, pero también fueron asesinados 100 civiles palestinos, entre ellos 13 mujeres y 30 menores. Pero uno de los episodios más trágicos y violentos motivados por Israel fue la Operación Margen Protector. Duró 50 días y murieron 2.000 personas. El 70% eran civiles y 551 menores. Los argumentos de Israel. En las anteriores operaciones, Israel justificó su respuesta asegurando que neutralizaba las actividades terroristas de Hamas, pero en 2018 la situación fue bien distinta. Israel aplasta las marchas del retorno. Ese año, miles de palestinos se manifestaron en la frontera de Gaza con Israel para conmemorar el Día de la Tierra Palestina. Israel responde con crudeza a las marchas generalmente pacíficas. El Centro Aimezan para los Derechos Humanos reportó la muerte de más de 150 personas. Las marchas del retorno fueron manifestaciones de civiles pacíficos desarmados, que como mucho tiraban piedras. Y se había apostado el ejército israelí en una colina que hay en el paso de Retz. Ahí había apostado soldados de élite, tiradores de élite contra la población. Y mataron a un montón de personas durante todos los viernes que duró esa marcha. Desde entonces ha seguido habiendo picos de violencia. No obstante, la venganza de Israel tras el ataque de Hamas supone que la población civil de Gaza, que vive totalmente asediada, sea la mayor víctima del conflicto. Todo esto ocurre con el último movimiento de Egipto, que ha cerrado el cruce de Rafah tras ser bombardeado por Israel. El papel de Egipto pues es cómplice. Egipto desde el primer momento se ha aliado con Israel. Por ese paso Egipto no permite que salga gente
que necesita tratamientos fuera de la franja porque no hay esas posibilidades, como tratamientos de cáncer u otras enfermedades. Este es uno de los pasos fronterizos por el que pueden huir los palestinos y que no depende de